Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Este es un video para presentarles y para comentarles nuestro próximo curso virtual que vamos a dictar aquí en la plataforma Cursa Virtual a partir del próximo 22 de junio, titulado Introducción a Deleuze, Conceptos, Perceptos, Afectos. La idea de este curso, obviamente, como lo marca su título, es que sea una introducción al pensamiento de Gilles Deleuze. Ahora voy a comentarles en detalle cómo está estructurado el programa y demás, pero antes que nada quería comentarles a quienes nunca hicieron un curso virtual conmigo un poco la mecánica, ¿no? Nosotros damos clase aquí en Curso Virtual ya hace 8 años, casi 9 años, y básicamente ya hemos consolidado una comunidad muy interesante de entusiastas, de gente de toda América Latina, de España, que se suma a nuestros cursos, que vuelve una y otra vez de diferentes profesiones. Por tanto, quiero decirles que si se van a sumar por primera vez, no lo duden, porque es un curso ya, es un grupo de gente que ha consolidado nuestros cursos hace años, ¿no? Eso es muy interesante y los intercambios suelen ser bastante nutritivos. Por otra parte, el curso está estructurado desde el punto de vista de los materiales de un video de aproximadamente 50 minutos, una hora, donde yo explico los conceptos, los temas, los problemas que vemos. En segundo lugar, hay un material escrito que yo escribo para cada clase puntualmente, que ustedes van a tener como una guía, como una suerte de mapa conceptual. En segundo, en otro lugar lo que tenemos es la cuestión del material, o sea, el material de lectura, en este caso un capítulo, el libro entero, un paper del autor en cuestión o de ciertos comentaristas del autor, que lo van a poder leer, está en un archivo PDF. Otro tipo de materiales audiovisuales, también en este caso vamos a ver ciertos materiales audiovisuales también que ahora voy a comentarles, y un foro, el foro de la cursada, donde ustedes hacen sus intervenciones y yo, por supuesto, respondo sus preguntas, sus consultas. La idea básicamente es que ese sea el lugar de encuentro entre el profesor y los alumnos y las alumnas. Respecto de este curso puntual, es un curso que prácticamente diría que es nuevo. Si bien yo he dado ya algunos cursos, hace 3 años que no daba este curso con el mismo título, pero prácticamente he cambiado un montón de cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? A ver, porque yo creo que Deleuze es un autor fundamental, por supuesto, de la segunda mitad del siglo XX, no solamente dentro del campo de la filosofía, sino dentro de otros campos y disciplinas que exceden largamente la filosofía, pero que suelen tener una lectura segmentada, parcializada. Por ejemplo, Deleuze es un autor analizado, criticado, estudiado en el campo psicoanalítico, en el campo psicológico, en la psicología, en el psicoanálisis, sobre todo el antiedipo. Deleuze también es un autor muy estudiado en el campo de las artes. En el cine, por ejemplo, ha publicado 2 libros magníficos sobre cine, únicos prácticamente, como La imagen movimiento y La imagen tiempo. También sobre danza, también sobre teatro, también sobre literatura particularmente angloamericana. Por tanto, Deleuze es un autor leído desde el psicoanálisis a la danza, pasando por el cine, por el teatro, por la teoría literaria, por los estudios de género y el feminismo, por la historia, por el derecho. Es decir, es un autor que cruza un montón de disciplinas, por tanto, seguramente muchos de ustedes quizás han leído fragmentariamente, han leído solamente el Antiedipo si son psicoanalistas, han leído los estudios de cine si vienen del campo del cine, han leído sus textos sobre Carmelo Bene de teatro, o han leído, por ejemplo, no sé, Lógica del sentido o Diferencia y repetición si vienen más bien desde la filosofía, o han leído, por ejemplo, algunas observaciones sobre el derecho, sobre la jurisprudencia, que hacen conversaciones. Quiero decir, es un autor que tiene una gran inserción, pero en general parcializada, segmentada, y se pierde a veces todo el recorrido conceptual de la obra de deleuziana. Bueno, este seminario es básicamente para eso, o sea, para brindarles, primero, para que entiendan todo el cuadro, o sea, para que vean toda la película, desde el inicio de la filosofía deleuziana, con la publicación de Empirismo y Subjetividad, su texto sobre David Hume, hasta sus últimos textos hasta ¿Qué es la filosofía? De 1991, coescrito con Félix Guattari. O sea, todo. La idea, por supuesto, es imposible leer todos los textos, pero darles herramientas, proveerles herramientas, hacerles mucho más claro el vocabulario deleuziano, que a veces suele ser complejo,
y sobre todo situar históricamente los momentos de cambio, los momentos de bisagra. Básicamente, ustedes saben, suele dividirse la filosofía de Deleuze en tres momentos, él mismo lo admitió. Un primer momento ontológico monográfico, donde Deleuze estudia o hace retratos de filósofos y va prefigurando su propio corpus. Allí tenemos, por ejemplo, sus textos sobre Hume, sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre Proust, sobre Bergson, sobre Sacher-Masoch, sobre Spinoza, hasta llegar a su tesis de doctorado, Diferencia y Repetición, y un texto importantísimo que en algún sentido es un complemento, que es Lógica del Sentido. Luego, luego de mayo del 68, a partir de la década del 70, sobre todo empieza su periodo que algunos llaman político-militante, obras en colaboración sobre todo con Guattari, El Antiedipo, Mil Mesetas, pero también Kafka. Allí aparece su reflexión sobre el capitalismo y su crítica al psicoanálisis, también su activismo político, que lo veremos. Y por último, el momento que algunos llaman estético-afectivo, en la década del 80 hasta el año 95, donde aparecen sus grandes obras sobre arte, sobre Francis Bacon, el pintor, sobre cine, sobre Carmelo Ben en teatro, pero también sobre el barroco en la filosofía de Leibniz, sus retratos de sus compañeros y amigos Foucault y Châtelet. En fin, vamos a ver esos tres momentos y vamos a articularlo en función de, como marca el subtítulo, de conceptos, perceptos y afectos. O sea, para Deleuze la filosofía es básicamente creadora, es una creación de conceptos que está en pie de igualdad, digamos, con el arte. El arte trabaja con perceptos, con percepciones, y la música trabaja con afectos, produce afectos, modifica nuestra sensibilidad desde el punto de vista afectivo. Bueno, pero tanto los músicos como los filósofos, como los pintores, como los escritores son creadores de diferentes ideas, ideas conceptuales, ideas perceptivas, ideas afectivas. El programa está estructurado en 8 clases. La primera clase se llama Empirismo Trascendental. Vamos a ver sobre todo el punto de partida de este pensamiento desde Hume, un filósofo importante para la filosofía de Deleuze. Es su punto de partida, luego sus textos sobre Nietzsche y sus textos sobre Kant. La clase 2 veremos la cuestión de la diferencia, el concepto de diferencia y repetición. Por supuesto, diferencia y repetición es el texto que vamos a analizar, y también la tesis complementaria de doctorado sobre Spinoza y el problema de la expresión. La clase 3 veremos el acontecimiento como sentido, ahí analizaremos lógica del sentido. La clase 4 veremos el deseo como producción a partir del Antiedipo. La clase 5 veremos rizoma y luchas políticas a partir de Mil Mesetas. Esta ya es la etapa política militante. La clase 6 veremos teatro y pintura a partir de su texto sobre Carmelo Bene y sobre Francis Bacon. La clase 7 veremos cine y literatura a partir de la imagen movimiento y la imagen tiempo y crítica y clínica. Y la clase 8 veremos filosofía, arte y ciencia a partir de ¿qué es la filosofía?, su texto coescrito con Félix Guattari. Entonces, la idea es, por supuesto, analizar los puntos fundamentales, los términos y los conceptos fundamentales, y darles a ustedes todo para que puedan leer cualquier texto de Deleuze, ¿no? Y además, no me quiero olvidar de esto, vamos a usar fuertemente el abecedario de Deleuze, que es magnífico, digamos, ¿no? Que acá lo tenemos en DVD, el abecedario de Deleuze, que fue grabado entre 1988 y 1989 en su casa, y que vio la luz luego de que murió el filósofo en 1996. Pero vamos a tomar clase a clase una o dos palabras como disparadores. Por ejemplo, en la clase número 1 vamos a ver la H de Histoire de la Philosophie y también la K de Kant. En la clase 2 veremos la I de idée. En la clase 3 veremos la Q de question, de pregunta, y la U de un, de singularidad, uno. La clase 4 veremos la D de deseo, decir. La clase 5 veremos la G de gauche, de izquierda. La clase 6 veremos la S de style, de estilo. La clase 7 veremos la L de literatura y la B de boisson, de bebida, de alcohol. Esto es la clase 7, y la clase 8 veremos la P de profesor. Bueno, es interesante porque vamos a partir de la propia palabra digamos, del autor.
¿no? Es muy interesante y hasta es muy divertido el abecedario, ¿no? Así que vamos a usar activamente el abecedario, los textos y un montón de material complementario. Hay muchos comentadores, así que va a haber mucha bibliografía que no está acá, que yo voy sumando clase a clase. Así que bueno, la idea es finalmente recordarles, arrancamos el 22 de junio en curso virtual. Estoy seguro que va a ser un curso muy interesante, tengo muchas ganas de volver a darlo, hace años que no lo doy. Deleuze es un filósofo que me apasiona y a quien le dedico ya también hace décadas que lo trabajamos y que lo estudiamos en detalle, digamos, ¿no? Me despido leyéndoles una frase de qué es la filosofía, el libro coescrito con Guattari, como cierre. Dicen los autores: el filósofo es el amigo del concepto, está en poder del concepto, lo que equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía con mayor rigor es la disciplina que consiste en crear conceptos. Crear conceptos nuevos, tal es el objeto de la filosofía. La idea de este seminario va a ser ver específicamente cuáles fueron los conceptos que creó Deleuze, cómo operan, cómo funcionan, qué tipo de efectos políticos, estéticos, subjetivos han tenido en diferentes disciplinas e incluso en nuestras vidas, ¿no? Así que arriba de este video o abajo de este video van a poder ver un link, pueden hacer clic allí y ahí van a tener toda la información, todo el programa en detalle, la forma de inscripción, el costo y demás. Espero que seamos muchos y muchas. Les mando un fuerte abrazo.